poder adorarle, bendecirle a Él. Vamos a tener un tiempo de oración antes de comenzar con el estudio de esta mañana, así que le invito a que pueda cerrar sus ojos para poder orar a Dios. Bendito Dios, nuevamente vamos delante de usted porque dependemos de su gracia, dependemos de su misericordia. Oh Dios, en esta mañana rogamos que usted nos sea bendiciendo en este estudio, Señor. Dios, es necesario que nosotros seamos edificados en su palabra de una manera fiel y verdadera. Es por eso que le ruego para que usted me sea dando gracia para poder predicar su palabra y para poder ser edificados en ella. Dios, santifíquenos por medio de ella y que su nombre y solamente su nombre sea glorificado. Lo rogamos y pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio que estamos realizando ya hace varios domingos sobre el libro Los pecados respetables. Y lo que hemos visto hasta estos estudios, y veremos en los estudios que sigan sobre este libro, es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para capacitarnos y darnos fuerzas para poder confrontar nuestros pecados, y escuche bien, y para hacerlos morir. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros y nos da fuerza para poder luchar con el pecado y para hacerlo morir, hermanos, para hacerlo morir. El Espíritu Santo toma las diferentes circunstancias de nuestra vida para ejercitarnos, afrontar nuestros pecados, y en ocasiones incluso podemos darnos cuenta cuando somos capacitados, cuando somos ejercitados por el Espíritu Santo. Yo no sé si usted, cuando oramos a Dios, tenemos comunión y estamos enfrentando y confrontando ciertos pecados, podemos evidenciar y nos podemos dar cuenta a veces que por la obra del Espíritu Santo estamos venciendo ciertos pecados, estamos siendo santificados, estamos siendo edificados en la palabra de Dios. Pero es importante, hermanos, que nosotros debemos trabajar activamente para hacer morir nuestros pecados, y debemos estar dispuestos a ser humillados por la palabra de Dios, ya que muchos de nuestros pecados, y los pecados respetables, están tan normalizados en nuestras vidas que a veces pasan desapercibidos. Y hoy veremos dos de estos pecados que muchas veces pueden estar siendo normalizados en nuestra vida. Podemos estar andando en nuestra vida y muchos de estos pecados, y específicamente en estos dos, muchas veces son normalizados, y tiene que ver con la ansiedad y la frustración. La ansiedad y la frustración. En primer lugar, quiero que veamos lo que es la ansiedad. En nuestra generación, donde estamos en este mundo, la ansiedad se considera una enfermedad que debe ser tratada como cualquier otra enfermedad fisiológica. Para ello existen tratamientos paliativos que un médico puede recetar cuando alguien padece de ansiedades. Pero si en algo mínimo, aunque yo lo dudo, esos tratamientos paliativos pueden llegar a producir algo positivo en la persona, alguna mejora, eso va a ser temporal. O sea, eso no va a durar. Pueden haber tratamientos, pero eso no va a durar. Lo dudo, pero pueden a lo mejor mejorar, pero la persona va a seguir teniendo esa condición y la ansiedad va a seguir estando en su vida. Entendiendo, hermanos, que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no somos inmunes en caer en la ansiedad.
Pero debemos saber que la ansiedad en un cristiano es un pecado. La ansiedad en un cristiano es pecado. ¿Y por qué es un pecado? Y ahora yo lo quiero invitar a que vaya a las Escrituras y vayamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 25 al 34. Y por excelencia, este pasaje de las Escrituras tiene que ver con el afán y la ansiedad. Y este pasaje de la Escritura se enmarca dentro de lo que es el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Si lo tiene, invito a que me acompañe en la lectura. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Su propio mal. Hermanos, si usted estaba ahí atento al texto, no sé si sabe cuántas veces aparece la palabra afán en este texto. 6 veces. 6 veces aparece la palabra afán en este texto. De manera, mis hermanos, que a la luz de este pasaje vemos que nuestro Señor Jesucristo no está haciendo una invitación a no afanarse, sino lo que está realizando es un mandamiento a no afanarse. Hay una diferencia. Hay una diferencia. No está invitando a no afanarse. Bueno, si ustedes quieren, no se afanen. Si ustedes quieren, a lo mejor no se preocupen, no estén ansiosos, sino es un mandamiento. Y el deseo de nuestro Salvador es que vivamos, hermanos, sin ansiedad en nuestra vida. El deseo de nuestro Salvador es que vivamos sin ansiedad. Por eso es que caer en ansiedades es pecado. Por eso es que caer en ansiedad es pecado, porque nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos está mandando a que no estemos ansiosos. Es un mandamiento moral de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando caemos en ansiedad, que a lo mejor es imperceptible para los demás, porque no es visible, porque es algo interno, estamos pecando. Estamos pecando con Dios. Estamos pecando con Dios. Y es porque rechazamos la providencia de Dios. El autor del libro de los pecados respetables define de la siguiente manera la ansiedad. Dice: es la incertidumbre temerosa acerca del futuro, ya sea momentánea o a largo plazo, como la pérdida del empleo. Le repito nuevamente. Es la incertidumbre temerosa acerca del futuro, ya sea momentánea o largo plazo, como la pérdida del empleo. Hermanos, podemos tener momentos en nuestra vida sin exaltaciones, donde todo parece normal, donde
todo va, como se dice, viento en popa, como una taza de leche, y no tenemos exaltaciones. Pero basta que ocurra algo que distorsione, que perturbe esa tranquilidad, y que puede ser una noticia, puede haber un cambio de planes, pueden ser deudas que no voy a alcanzar a pagar en el mes, pérdida del empleo, o por ejemplo que nuestro hijo enfermo hace días que está enfermo y no sabemos qué es lo que tiene, y justo se encuentra una hora con el pediatra, que cuesta tanto hoy en día encontrar hora con los pediatras, y en ese día que tengo que ir al pediatra con mi hijo, me levanto tarde por el trasnoche que tuvo que tener la madre con el padre, con el hijo enfermo, y justo me encuentro con un taco y sé que no voy a alcanzar a llegar a la hora con el médico, con el pediatra, y por lo tanto voy a ver a mi hijo que va a seguir en una condición de enfermo. Bueno, eso trae ansiedad a nuestra vida. Trae ansiedad a nuestra vida. Seguramente, mis hermanos, no todos pecamos de ansioso con las mismas cosas. No todos pecamos de ansioso con las mismas cosas. De seguro, hermanos, son totalmente diferentes en uno que otros. Pero vamos a coincidir que en algunos casos, independiente de la ansiedad, está tan normalizada la ansiedad en nuestra vida, tan normalizada, que vivimos ansiosos, y a veces eso nos está produciendo un mal en nuestra vida. Está tan normalizada la ansiedad a veces en nuestras vidas, en nuestra rutina diaria, que no nos damos cuenta de que nos está produciendo un mal. Pero vivimos ansiosos. Vivimos ansiosos por las cosas que nos están ocurriendo, estorbando, hermanos, estorbando que tengamos una intimidad genuina con Dios. A pesar de que podemos ir a orar, podemos leer la palabra de Dios, pero si estamos ansiosos, eso estorba la comunión con Dios. Estorba la comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, como ve, caemos en ansiedades y por lo tanto pecamos contra Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de Mateo atribuye, el que leíamos en Mateo 6, atribuye el afanarse a la falta de fe en Dios. Atribuye el afanarse a tener falta de fe en Dios. Miren lo que dice los versículos 28 al 30, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es una pregunta. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, el estar ansioso, afanoso, preocupado en nuestra vida, que es un pecado, evidencia nuestra falta de fe en Dios. Evidencia nuestra falta de fe en Dios. Cuando caemos, hermano, en el pecado de la ansiedad, perdemos de vista que Dios es el controlador de todo. No se enfocamos. Perdemos de vista de que Él está controlando todo. Si creemos que somos nosotros quien podemos solucionar las cosas, nos colocamos nosotros en el lugar de Dios, sabiendo de que Él es soberano y que Él tiene todo en control. Pero cuando caemos en la ansiedad, nosotros intentamos colocarnos nosotros en el lugar de Dios porque queremos nosotros controlar las cosas. Y por lo tanto pasamos a centrarnos en las causas inmediatas de nuestra ansiedad. ¿Qué es lo que inmediatamente me está produciendo la ansiedad? El apóstol Pablo y Pedro reafirman las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento de una manera clara. Mire, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4.
Filipenses capítulo 4, capítulo 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí la palabra que utiliza el apóstol Pedro, que es echando, significa colocar o poner algo por sobre otra cosa con mucha energía, Entonces el mandato es presentar nuestras ansiedades a Dios. El mandato es poder presentar nuestras ansiedades a Dios. El apóstol Pablo dice que sean conocidas delante de Dios. ¿En qué cosa? En toda oración. En toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, la comunión con Dios a través de los medios de gracia que nosotros tenemos es vital para nuestra vida espiritual. ¿O acaso usted no ha notado que cuando estamos alejados de Dios tenemos intranquilidad en nuestra vida? ¿O acaso usted no evidencia que cuando usted está con falta de oración, con falta de comunión con Dios, a su vida le falta algo? Hace unos domingos atrás, varios domingos atrás, nuestro pastor nos predicaba acerca del enfriamiento espiritual. Y cómo es que nos vamos enfriando espiritualmente. Y muchas veces a lo mejor no es de la noche a la mañana que yo me enfrío espiritualmente, sino que va haciendo de forma paulatina mi enfriamiento espiritual. Y cuando no estamos en comunión con Dios, no tenemos comunión con Él, hermanos, nuestra alma lo evidencia. Nuestra alma lo evidencia. Y somos presa fácil para el enemigo. Y por lo tanto caemos en las ansiedades. ¿Se da cuenta usted? Puede observarlo y mirarlo de forma clara, de forma gráfica, que cuando nos falta comunión con Dios, somos presa fácil para que caigamos en ansiedades, para que pequemos en ansiedades. Pero estar en comunión con Dios, en una búsqueda genuina, nuestra alma descansa. Nuestra alma descansa. Es poner las peticiones en oración a Dios, proporciona, hermanos, una salida a nuestras ansiedades. Es poner nuestras peticiones en oración, una oración genuina, una oración verdadera, donde deje de lado todas las palabras rebuscadas, todas las palabras que a lo mejor yo escucho y por tener una oración adecuada delante de Dios, sino que lo que me refiero cuando menciono que debe ser genuina es que usted se derrame, que su espíritu se derrame en la presencia de Dios y que puedan ser conocidas sus peticiones y usted pueda echar, como dice el apóstol Pedro, todas vuestras ansiedades en Dios, porque esa es la salida que nosotros tenemos ante la ansiedad. Y es porque, como lo dice el versículo 7 de Filipenses 4, dice: y la paz, escuche bien, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, cuando estamos en comunión con Dios, cuando echamos todas nuestras ansiedades, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo que vemos nosotros es que estando en comunión con Dios, sabemos que la ansiedad es un pecado, estar ansioso es un pecado, que puede estar invisible en nuestra vida. Quizás hoy día usted está ansioso.
Quizás hoy día usted está preocupado por el empleo. Hoy día usted vino preocupado, ansioso por las cosas que van a ocurrir o por las cosas que están pasando en su vida que le producen ansiedad. Pero déjeme decirle que estando en comunión con Dios, que teniendo una comunión genuina con Dios y depositando nuestra fe en Él, y no desenfocarnos de que Él tiene el control en todo, Él va a traer paz a nuestra vida. Él va a traer paz a nuestra vida. Hermanos, de forma que nosotros no entendemos cuando de una forma exponemos nuestras ansiedades, nuestra alma descansa. Nuestra alma descansa y nuestra búsqueda tiene que estar primeramente en el reino de Dios. Eso es lo que dice el texto, lo que veíamos en Mateo 6, que después de que nuestro Señor Jesucristo les señala de que no tengan que afanarse por el comer, por el vestir, que no tengan que afanarse por todas esas cosas como los gentiles tienen, dice el texto, el versículo 33, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Es confiar en Dios, de que Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos, y que Él no nos desampara, y que somos nosotros, por nuestro pecado, nuestras ansiedades, que vamos olvidando las promesas que Dios nos hace por medio de su palabra. Porque dice la Escritura de que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es nuestro Padre. Él tiene cuidado de nosotros, pero a veces olvidamos eso. Olvidamos que Dios está cuidando de nosotros y que Dios tiene control de nuestra vida. Y por eso muchas veces estamos siendo ansiosos normalmente en nuestra vida. Hermanos, colocarnos ansiosos no tan solo daña nuestra alma, sino también puede dañar a los demás. Hermano, yo lo veo en mi vida. Cuando me coloco ansioso, cuando estoy ansioso en mi vida, me alejo de mis seres queridos. A veces sin darme cuenta. Y es porque estoy ansioso, me estoy colocando ansioso en mi vida. Y por lo tanto ya no es como que es estar, pero no estar. Y es porque mi mente y mis ansiedades me están haciendo aislarme incluso de mi misma familia. Y eso es pecado. La ansiedad en extremo. La ansiedad en exceso por las cosas que tenemos en nuestro trabajo, por las cosas que están pasando, y eso es pecado, eso es desconfiar de Dios, de su divina providencia, hermanos, de su divina providencia. Si Dios Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas, y todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida es por decreto de Dios y bajo su providencia. Pero ahí está nuestra ansiedad, luchando contra eso, luchando contra las cosas que yo quiero tener el control, porque eso es. Cuando me coloco ansioso y caigo en el pecado de la ansiedad, hermano, es porque yo quiero solucionar las cosas. Yo quiero solucionar las cosas, pero no confío en Dios. Mire qué pecado tremendo estamos. Le alabamos con nuestra boca, le decimos que Él es soberano, que Él es todopoderoso, pero con nuestros hechos y nuestra vida espiritual lo estamos aislando, estamos desenfocando de que Él tiene confianza, de la confianza que tenemos en Él. El autor señala de que como sinónimo de la ansiedad está la preocupación, que al igual que la ansiedad es un pecado.
El sinónimo de ansiedad es preocupación. La palabra preocupación es un sinónimo de ansiedad. Y estar preocupado, hermano, también es un pecado. La preocupación. Mire, la definición de preocupación es la siguiente. Que la preocupación es ocupación anticipada de alguna cosa. Eso es preocuparse. Es ocuparse anticipadamente de una cosa. Ocuparse anticipadamente de una cosa. Por ejemplo, no podemos conciliar nuestro sueño en la noche porque estamos preocupados en exceso, o porque tenemos que hacer un trámite al otro día, o porque hay un examen crucial, importante que tengo que realizarme, que mis hijos tengan que realizarse, que mi madre tenga que realizarse, y por lo tanto hay preocupaciones. ¿O acaso usted alguna vez nos ha trasnochado en la noche pensando en qué es lo que tiene que hacer el otro día? Eso es preocupación, estar preocupados. Y caemos en la preocupación. Pero lo que estamos evidenciando nuevamente cuando estamos preocupados es que no estamos confiando en Dios y en su providencia. Cuando caemos en una preocupación excesiva que no nos deja conciliar ni siquiera el sueño, estamos desconfiando de Dios y de su providencia. Desconfiando de Dios y su providencia. Quiero hacer una distinción, hermanos, porque nosotros encontramos en textos en la Biblia donde el apóstol Pablo tenía una preocupación por los corintios, y vemos que ahí hay una preocupación, pero el apóstol Pablo no se desenfocaba en confiar en Dios. No sé si usted nota la diferencia. El apóstol Pablo estaba preocupado, se preocupaba. Nuestro Señor Jesucristo mostró preocupación por sus discípulos, pero Él no pecó. Y es que cuando nosotros, la preocupación nos desborda en nuestra vida y ya nos está afectando en nuestra vida y dejamos de confiar en Dios, ahí está el pecado, ahí está la diferencia. Porque ¿quién de nosotros pudiese cuestionar la preocupación que tenga un padre o una madre, o ellos ambos, tengan la preocupación por un hijo que está enfermo o que tenga una enfermedad terminal? Nadie los podría acusar de decir, bueno, están pecando porque están preocupados. Evidentemente tiene que haber una preocupación y tenemos preocupaciones por nuestros hijos, pero la diferencia está en que cuando yo me desenfoco, cuando yo no confío en Dios y estoy confiando en mí mismo, estoy pecando. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, y eso es muy delgado, es una línea muy delgada, hermanos. Porque evidentemente nos preocupamos. Frente a la noticia, un ser querido que está pasando algo, alguna enfermedad, recibimos una noticia de golpe que algo nos está pasando, algo está ocurriendo con un ser cercano que está a kilómetros de distancia, nos preocupamos. Y es muy delgada la línea para poder traspasar de la preocupación de estar confiando en Dios a pasar a una preocupación en exceso que nos desborda y que nos desenfoca y no estamos confiando en la providencia de Dios. No estamos confiando en la providencia de Dios. Hermanos, el pecado que nosotros vemos cuando nos preocupamos, cuando estamos ansiosos, es una falta de voluntad de someterme y aceptar con gozo la providencia de Dios. Con gozo la providencia de Dios. Es una falta de someterme y aceptar con gozo la providencia de Dios. Porque Él sabe lo que es bueno. Porque Él sabe lo que es bueno para mi vida. El escritor dice: contamos con la promesa de Dios y el ministerio del Espíritu Santo para ayudarnos en los momentos difíciles. Es en los momentos difíciles, hermano, cuando debemos traer a nuestra vida las promesas de Dios. Es en los momentos difíciles, complejos, cuando estoy preocupado, cuando no puedo dormir, cuando estoy allí, de poder traer las promesas de Dios a mi vida.
y que son muchas. Si en Dios tenemos tantos beneficios en el ayuno que teníamos hace domingos atrás, hablábamos de la gratitud, de lo que debemos ser agradecidos de Dios porque Él nos bendice tanto, porque Él nos ha dado una salvación tan grande, Él tiene cuidado de nosotros. Pero cuando estamos allí, cuando somos tentados y estamos pasando por momentos difíciles de la ansiedad, de la preocupación, hermanos, debemos traer la promesa de Dios en nuestra vida. Porque la única forma que mi alma descanse es descansar en Dios. No son un analgésico, no es un remedio, una receta, una pastilla la que me va a hacer descansar. La única forma que descanse mi alma es estar en Dios. Es estar en Dios. Es poder derramarme ante Él. La Nueva Traducción Viviente, y escogí este texto para poder mencionárselo, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, es otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y me gustó esta traducción. La encontré apropiada porque dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿O acaso no confiamos en Dios de que Él tenga cuidado de nosotros? ¿No hemos experimentado nosotros el cuidado de Dios en nuestra vida? Bueno, cuando estamos en las preocupaciones, en las ansiedades, es que nosotros estamos diciendo: no confío en ti, Dios. Tú no traes bien a mi vida, no voy a confiar en ti. Y rechazamos estar confiando en Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, estamos rechazando el cuidado de Dios. Estamos diciendo: no, Dios no me puede cuidar. Él no me cuida. Soy yo el que tengo que buscar mi bienestar. Soy yo el que tenga que buscar el poder estar bien. Y desconfiamos de Dios. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Porque debiendo confiar en Él y sabiendo de que Él tiene cuidado de nosotros, aún así pecamos contra Él. Pecamos contra Él. Hermanos, Dios se agrada cuando confiamos de todo corazón en Él y descansamos en Él. Dios se agrada cuando descansamos en Él y tenemos confianza en Él. De manera, mis queridos amados hermanos, que usted tiene que pedir perdón y tiene que derramar su vida ante Él para que Dios pueda perdonar por las ansiedades, el pecado de la ansiedad, el pecado de la preocupación en nuestra vida. En cuanto a la frustración, el autor del libro define la frustración como casi siempre el resultado de un acontecimiento temporal que dificulta nuestros planes y deseos. Leo nuevamente la definición que hace el autor del libro Pecado Respetable. Es como casi siempre es el resultado de un acontecimiento temporal que dificulta nuestros planes y deseos. En otras palabras, hermanos, la frustración es una experiencia desagradable. Es una experiencia desagradable. Es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener o cuando las cosas no salen como nosotros deseamos. Es amargarnos. Cuando queremos que resulte algo, las circunstancias que provocan esta emoción son reales y no se pueden negar. Las expectativas no han sido satisfechas, el deseo no fue cumplido y los sentimientos que estas cosas provocan es desagradable. La frustración trae eso. Es porque nosotros deseamos algo
es porque nosotros estamos queriendo algo, pero si eso no se cumple, trae una frustración y eso es desagradable. ¿O acaso a alguien le gusta sentirse frustrado en su vida? Cuando se frustra, cuando se truncan los planes, cuando no suceden las cosas como nosotros queremos en nuestra familia, en el trabajo, en el matrimonio, en las finanzas, en las relaciones personales, en tantas cosas. Podemos experimentar la frustración cuando nosotros deseamos que ocurra algo y a veces no ocurre lo que nosotros deseamos. No ocurre lo que nosotros deseamos. Y si a eso usted le coloca de que a veces yo le coloco todo el empeño para que ocurran las cosas, para poder planificar algo, pero si eso no ocurre, trae mayor frustración en nuestra vida. Y es porque yo me estoy centrando en mí. Me estoy centrando en mí. Por eso es que la frustración sucede en nuestra vida. Porque tengo tanto deseo que las cosas ocurran como yo desee o como yo las planifiqué. Le he puesto tanto empeño que así ocurran, que cuando no suceden así, evidentemente, ¿qué es lo que se ve dañado en nuestra vida? El orgullo. Es el orgullo. Y trae frustración a nuestra vida. De igual manera que con la ansiedad, la frustración es un pecado que evidencia nuestra falta de confianza en el Dios soberano. Nuestra falta en el Dios soberano. Y debemos reconocer que la frustración es la evidencia de al menos dos cosas, hermanos. De al menos dos cosas. Primero, que nuestra incapacidad de confiar en la soberanía divina. Y en segundo lugar, nuestra fragilidad para olvidar el Evangelio. Lo repito nuevamente. La frustración evidencia dos cosas. Evidencia dos cosas. Voy a sacarme esto. Ahí sí. Ahí sí. La frustración evidencia, hermanos, dos cosas. Primero, la incapacidad de confiar en la soberanía divina y en segundo lugar, nuestra fragilidad para olvidar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme darle el siguiente ejemplo. Supongamos que usted, después de un año de trabajo arduo, usted planificó unas vacaciones con su familia para poder salir a un lugar deseado, para poder pasar un buen tiempo de descanso, ahorró dinero, estuvo ahorrando dinero por mucho tiempo y resulta que cuando tiene todo planificado, esa planificación, justo en el día anterior pasa algo, se enferma alguien, recibió una noticia, no sé si alguna vez le ha pasado, pero recibió alguna noticia de último minuto y por lo tanto todos esos planes se truncaron. ¿Cómo se siente usted? Frustrado. Frustración en mi vida, porque yo deseaba, hermanos, poder tener un tiempo de vacaciones, pero mis planes se vieron truncados. ¿Y por qué vino la frustración en mi vida? Porque no estoy aceptando la providencia de Dios. No estoy aceptando la providencia de Dios. ¿Se da cuenta? No estoy aceptando de que a lo mejor Dios está organizando para que yo no salga a ese lugar, para que yo no vaya a tal lugar. Y por lo tanto la frustración viene a nuestra vida. Hermano, la frustración tiene su origen en la impiedad. En la impiedad tiene el origen. Pues pareciera que en ese momento la gran frustración es el centro de mi sentimiento y me enfoco en las causas inmediatas de la frustración. ¿Qué es lo que yo pienso cuando estoy frustrado, cuando viene frustración a mi vida? En aquello que me está provocando la frustración. Pero no estoy evidenciando mi vida y estoy aceptando la providencia de Dios, porque Él es soberano.
Y porque nada en nuestra vida, hermanos, ocurre al azar. No hay una circunstancia en nuestra vida donde Dios ya lo haya decretado, Dios lo haya así dicho. No hay nada. Por lo tanto, cuando nos frustramos y pecamos, hermanos, y caemos en la frustración en nuestra vida, es porque no estamos aceptando la providencia de Dios. No estamos aceptando que Dios tiene el control de todo. Por eso es que la frustración y la ansiedad tienen algo en común. Y tienen que ver que yo no confío en Dios. Cuando yo caigo en el pecado de la ansiedad, en la frustración, es que yo no confío en Dios. Recuerda, hermano, que Dios está en control de todo. Y la Escritura así lo señala. El Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Y Job, al estar padeciendo por muchas dificultades, tuvo la claridad, hermanos. En medio de la dificultad, en medio de perderlo todo, tuvo la claridad, por la gracia de Dios, de decir en Job capítulo 2, versículo 10, y él dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, porque estaba aceptando Job la providencia de Dios. Porque veía que el mal que estaba ocurriendo en su vida, lo que estaba sucediendo en su vida, era Dios estando en gobierno de todas las cosas. Por eso es que el texto dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Porque estaba confiando en Dios. Hermanos, es una declaración tremenda. Es una declaración tremenda. Cuando Job dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cuánto podemos nosotros decir eso? ¿Cuántos en nuestra vida, cuando nuestros planes se ven truncados, lo que yo deseo tanto en mi vida se ve truncado, acaso podemos nosotros decir lo que dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Tenemos ese corazón de humilde ante Dios, de poder decir, bueno, Dios, recibo este mal. Señor, yo lo recibo. Recibo que las cosas no salgan como yo quiero. Recibo que este plan que yo tenía con tantos deseos que se cumpliera, y si no se cumple, ¿voy acaso decir, Señor, lo recibo? La verdad es que cuesta. Cuesta porque nosotros nos centramos en nosotros y no en Dios. Hermanos, cuando estamos frustrados, debemos recordar que Dios, escuche bien, es sabio y bueno. Y Él lo que permite lo hace para nuestro provecho. Para nuestro provecho, ya que todas las cosas obran para el bien de Él. Para el bien de Él, como lo dice en Romanos 8:28. Todas las cosas. Pero allí el texto no dice que todas las cosas buenas, dice todas las cosas nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien, hermanos. Por lo tanto, nosotros no podemos negar, hermanos, y no podemos nosotros caer en el pecado de poder desconfiar de Dios a través de la frustración. Cuando la frustración está desbordada en nuestras vidas, debemos aplicarnos la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo cuando voy en oración. Y así, hermanos, esto nos ayuda de una manera piadosa ante la situación que yo estoy viviendo. Creo que todos, hermanos, todos los creyentes hemos fallado en este sentido. Todos hemos fallado en este sentido. Nos hemos frustrado y pecamos ante Dios. Pero damos gracias a Dios que aunque la frustración revela nuestro pecado, el Evangelio nos muestra la riqueza de la gracia de Dios, la gracia del perdón de Dios,
Que cuando dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. De toda maldad. Hermanos, cuando vivimos momentos de frustración en nuestra vida, le hemos preguntado a Dios, ¿acaso necesitamos aprender algo por lo que estamos pasando? Cuando estamos frustrados en nuestra vida, en ese momento le hemos estado preguntando a Dios por qué estoy viviendo o qué Dios me quiere enseñar en mi vida. O quizás a veces, hermanos, a través de la frustración, Dios está llamando nuestra atención cuando experimentamos momentos difíciles. Dios está llamando la atención y es porque quizás nos estamos desviando. Ya no estamos teniendo tanta comunión con Él. Todo ese deseo, ese derramamiento que tengo ante Dios de poder buscar su presencia, pero cuando empiezo a alejarme, cuando me empiezo a desviar, ¿acaso el que no se cumplan los planes en mi vida, que no se cumpla lo que yo deseo en mi vida, acaso no puede ser un llamado de atención de Dios a mi vida? Para que vuelva a encauzarme, para que pueda volver ante Dios a derramarme. ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Ha preguntado qué es lo que Dios quiere quizás hablarme en mi vida a través cuando yo peco en la frustración? O también Dios muchas veces a través de la frustración, hermanos, nos ayuda a crecer en un área en específico. Pero a veces nuestro pecado está tan desbordado, la frustración está tan desbordada en nuestra vida que no somos capaces de poder preguntarle a Dios y poder saber si es que Él nos está enseñando algo a través de esos momentos difíciles. Para terminar, hermanos, no podemos tomar a la ligera o bajarle el perfil a la ansiedad y la frustración. Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Porque aunque podrían ser invisibles la ansiedad y la frustración en mi vida, es un pecado igual. Y debemos arrepentirnos de eso. Debemos arrepentirnos. Debemos mirar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no cayó nunca en frustraciones y en ansiedades porque Él no pecó. Él confiaba en la voluntad de Dios, de su Padre, que es perfecta. Dice en Lucas capítulo 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si nuestro Maestro, nuestro Salvador, dijo esas palabras, ¿cuánto más nosotros debemos confiar en Dios y decir que se haga la voluntad de Dios? Porque como dice Romano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos. Es buena, agradable y perfecta. No debemos aceptar que la ansiedad y la frustración sean la normalidad en nuestro carácter. Voy a repetir eso. No debemos aceptar que la ansiedad y la frustración sean la normalidad en nuestro carácter. Hermanos, si con este pequeño estudio identifica usted que usted está en ansiedad y frustración y están presentes hoy en día en su vida, arrepiéntase. Arrepiéntase y pida a Dios por medio del Espíritu Santo poder vencer esos pecados. Eliminar, extraer esos pecados de su vida. Sabemos nosotros que en este mundo no vamos a ser perfectos. En este lado de la eternidad no vamos a ser perfectos. Y debemos de estar luchando constantemente en poder hacer morir el pecado en nuestra vida. Por eso es que este libro impacta tanto. Porque nos muestra los pecados visibles, aquello que pueda ser notorio en nuestra vida, como el poder adulterar,
o caer en pecado de robo, que pueda alguien culparme de robo, sino que estos pecados respetables que están en nuestra vida muchas veces están por muchos años. Y si es que yo, a la luz de la palabra, no los enfrento, van a seguir estando ahí. Y no me arrepiento, van a seguir estando ahí. Es por eso que es necesario poder arrepentirse. Hermanos, esforcémonos y aprovechemos los medios de gracia para estar fuertes cuando enfrentemos momentos difíciles. Hermanos, tengamos una actitud preventiva espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que aproveche los tiempos usted, para que cuando vengan los momentos difíciles y que van a venir y que van a estar, usted pueda estar preparado. Usted tenga fuerzas espirituales para poder enfrentar esas cosas, para que cuando esté la tentación de caer en la ansiedad, esté la tentación de caer en la frustración, usted tenga fuerzas espirituales para recordar las promesas de Dios, para saber de que Él cuida de nosotros y que yo confío en su providencia y en su soberanía, hermanos. Te invito a que podamos orar. Gracias, Señor. Gracias le doy en esta mañana porque usted, Señor amado, es bueno. Y es bueno en gran manera con nosotros. Señor, tenemos deseo de poder crecer, de poder que usted avive en nuestra vida. Pero reconocemos que hay pecados en nosotros que aún están casi escondidos en nuestra vida. Y tenemos que reconocer que a veces no queremos sacarlos a la luz y queremos mantenerlos ahí. Pero Dios, su palabra nos confronta en esta mañana a que podamos arrepentirnos y poder vivir unas vidas santas delante de su palabra, Señor. Y que vivamos una vida glorificándole a usted en todo, Señor. Te ruego, Señor amado, que usted nos sea ayudando. Necesitamos de la ayuda, de la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas permanentemente para vivir para su gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos,